Hoy Bitcoin no está llamando la atención. Como diría Satoshi, el silencio en el mercado nunca es casual, y eso suele ser justo el momento en el que el mercado se vuelve más peligroso para los que se confían. El rey cripto no está haciendo nada espectacular a simple vista, y justamente ahí está el problema, Satoshi maníacos. Porque cuando el mercado parece tranquilo, cuando no hay fuegos artificiales ni titulares histéricos, es cuando se están tomando las decisiones más importantes. Y ojo, criptonautas, porque lo que se está gestando ahora mismo no es un movimiento cualquiera. Hay señales cruzadas, tensiones macro, ruido político y una calma sospechosa que normalmente precede a algo inusual. Hoy, Satoshi maníacos, algo grande se está preparando en el mercado. No puedo contarles todo todavía. Pero lo que viene puede ser una oportunidad tanto a corto como a largo plazo. Si están atentos y saben moverse, podrían sacar ventaja de este momento antes de que otros siquiera lo noten. Manténganse conmigo, porque esta semana lo que voy a desvelar va a poner el mercado cripto al rojo vivo. Algo increíble está por suceder. Vayamos al lío. A simple vista todo parece estable, pero por debajo se están moviendo piezas que normalmente solo se activan antes de cambios grandes. Para entender lo que está pasando hoy, Satoshi maníacos, hay que unir los puntos de los últimos días, no mirarlos por separado. Bitcoin sigue atrapado en ese rango incómodo donde parece que no pasa nada, aunque en realidad está ocurriendo lo contrario. Acumulación silenciosa, reposicionamiento institucional y movimientos que no necesitan ruido para ser efectivos. Mientras muchos siguen obsesionados con la próxima vela explosiva, los grandes están mirando el tablero completo, no solo el gráfico de 5 minutos. Al mismo tiempo, criptonautas, el contexto global se está cargando de tensión. Flujos de capital moviéndose con cautela, riesgos geopolíticos latentes, y una sensación general de que algo no encaja del todo bien en el sistema tradicional. ETF gestionados activamente, ajustes regulatorios y activos refugio marcando máximos no son casualidad. Todo esto está creando un escenario donde el mercado parece contener la respiración, y cuando eso pasa, normalmente no es por mucho tiempo. Y cuando entra en este modo de espera tensa, rara vez lo hace para quedarse igual. Cuando Bitcoin y el oro empiezan a caminar juntos, el mensaje suele ser claro, aunque incómodo. Arranquemos con lo que, para muchos, pasó casi desapercibido, Satoshi maníacos, el ETF de Bitwise gestionado activamente que combina Bitcoin con oro. Esto no es solo un producto financiero más, criptonautas, es una señal clarísima de cómo el capital institucional está intentando cubrirse ante un escenario de estrés macro prolongado. No están eligiendo entre Bitcoin y oro, están usando ambos como anclas frente a la incertidumbre. Y aquí hay un detalle clave que pocos están comentando. Mientras el oro marca máximos históricos por encima de los $5.000, Bitcoin no está compitiendo en la narrativa del corto plazo, sino posicionándose como la alternativa estratégica a medio y largo plazo. Esto no va de rendimiento inmediato, va de supervivencia de capital. Y cuando ese tipo de mentalidad entra en juego, los movimientos suelen ser más lentos, pero mucho más contundentes después. Ethereum, por su parte, sigue consolidando infraestructura, sin hype excesivo, sin promesas grandilocuentes, reforzando el ecosistema que sostiene buena parte de la tokenización y las finanzas descentralizadas. No brilla hoy, pero se prepara para cuando el foco vuelva. Y este tipo de movimientos no buscan aplausos, buscan sobrevivir a lo que viene. La infraestructura cripto no vive en el aire, vive en el mundo real, y esta semana eso quedó muy claro. Ahora, guerreros Satoshi maníacos, miremos el lado menos glamuroso, pero igual de importante, la minería. Foundry USA ha visto caer su tasa de hash cerca de un 60% debido a las tormentas invernales en Estados Unidos. Esto no es solo una anécdota climática, criptonautas, es un recordatorio brutal de que incluso la red más robusta del mundo depende de infraestructura física expuesta a eventos extremos.
Y aún así, fíjense en la paradoja. La red se ajusta, resiste y sigue funcionando. Mientras tanto, empresas como Metaplanet refuerzan su narrativa de largo plazo, y la amortización en Bitcoin ya supera los 680 millones de dólares. Esto no es especulación descontrolada, es estrategia fría. Golpes externos, sí, pero una base técnica que no se rompe. Y eso, en mercados nerviosos, vale oro. Y aún con todo, la red sigue funcionando, lo que cambia completamente la lectura de riesgo. Aquí, Cryptonatus es donde el mercado deja de ser amable, aquí viene la parte incómoda, Satoshi maníacos. El mercado cripto ha perdido más de 100.000 millones de dólares en medio de la creciente tensión geopolítica. Y no, esto no es solo miedo, es limpieza. Una purga real. Capital saliendo de proyectos sin fundamentos y buscando refugio en estructuras más sólidas. El exploit vinculado a Matcha, Meta y Swapnet, con pérdidas de hasta 16,8 millones de dólares, vuelve a dejar claro que la seguridad sigue siendo el punto débil de este ciclo. Cada caída de este tipo no destruye el ecosistema, lo endurece. Y aunque duele, Cryptonautas también redefine hacia dónde fluye el dinero cuando el entorno se vuelve hostil. Después de cada limpieza, el mercado queda más silencioso y más serio. La regulación avanza lento, pero cuando avanza, deja huella. Mientras tanto XD, en el plano regulatorio, el Reino Unido avanza hacia el cierre de consultas clave sobre normas cripto. Puede parecer aburrido, lento o incluso frustrante, pero para el capital institucional, esto es exactamente lo que estaban esperando. Un marco claro, reglas definidas y menos incertidumbre jurídica. Esto no significa libertad total, Satoshi maníacos, significa entrada ordenada de jugadores grandes, y cuando eso ocurre, los movimientos dejan de ser explosivos y se vuelven estructurales. No se notan hoy, se sienten meses después. Y cuando el marco se define, el dinero que esperaba fuera empieza a moverse. El calendario macro se ha cargado justo cuando el mercado está más sensible. Ahora bien, lo prometido es deuda, aquí el bombazo de la semana, es donde quiero que presten atención de verdad criptoguerreros. Porque en los próximos días no solo tenemos factores cripto en juego, tenemos detonantes macro muy claros. Jerome Powell dará una rueda de prensa este miércoles, y el contexto no podría ser más delicado. La tensión pública y política entre él y Donald Trump no es solo ruido mediático, es presión real sobre los mercados. No sería extraño, Satoshi maníacos, que una sola frase, una sola insinuación sobre riesgos económicos o estabilidad financiera genere una sacudida inmediata. No porque los fundamentos cambien de golpe, sino porque el mercado está hipersensible. Y si a eso le sumamos que 4 de las empresas más potentes del mundo presentan resultados en los próximos días. Tenemos la receta perfecta para movimientos bruscos, erráticos y, en algunos casos, totalmente irracionales. Aquí es donde entra la preparación. Pensar a corto plazo para sobrevivir a la volatilidad, y a largo plazo para no perderse el movimiento real cuando el polvo se asiente. Sumen a eso los resultados de las grandes empresas, y el margen para errores se reduce. Si algo queda claro después de todo esto, es que el mercado no está tranquilo, está contenido. Así que, Satoshi maníacos, lo que estamos viviendo ahora no es aburrimiento, es tensión acumulada. Bitcoin en silencio, los institucionales posicionándose, el oro marcando récords, la política presionando a la economía y las grandes empresas a punto de mover el tablero. Todo esto junto no es coincidencia. El error sería pensar que el próximo movimiento será limpio, lógico o fácil de operar. Probablemente será todo lo contrario. Volatilidad, falsas rupturas, miedo y oportunidades disfrazadas de caos. Los que estén preparados mentalmente, con un plan claro y sin dejarse arrastrar por el ruido. Serán los que entiendan lo que realmente pasó cuando miremos atrás, porque cuando este mercado deje de susurrar y empiece a hablar, no va a pedir permiso.
Y créanme, criptonautas, ese momento está mucho más cerca de lo que parece. Manténganse atentos, lean entre líneas y no pierdan de vista lo esencial. Nos vemos en el próximo movimiento. Cuando Bitcoin rompa este silencio, muchos dirán que fue inesperado. Satoshi maníacos, recuerden, este canal no es ruido, es estrategia. Si este análisis les ayudó a ver el mercado más claro, suscríbanse y activen la campana. Denle like y compartan con otros Satoshi maníacos que operan con convicción. Recuerden, Satoshi diseñó Bitcoin para resistir cuando todo cruje. Cuando el mercado parece callado, no está dormido. Está haciendo exactamente lo que fue creado para hacer. Manténganse atentos, con la mente fría y la estrategia clara. Nos vemos en el próximo movimiento XD.